Buenas tardes, mi nombre es Belkis Baez. En este momento voy a realizar una breve exposición sobre los estados de excepción. En cuanto a una actividad en el curso de Derechos y Garantías Constitucionales, acá sobre el estado de excepción vale la pena decir que mencionaré características, igualmente lo definiré. Posteriormente podré hacer alusión a artículos que están consagrados en el texto legal, es decir, aquellos que aluden a la ley orgánica de estados de excepción y aquellos que hacen referencia al estado de excepción dentro de la Carta Magna, es decir, dentro de la Constitución de la República Bolivariana de 1999. Cabe destacar que hace un año fue declarada el estado de excepción en 3 regiones fronterizas de Venezuela, como el estado Apure, el estado Zulia y el estado Táchira. Y bueno, inicialmente conversaremos entonces sobre el estado de excepción. Tenemos entonces que el estado de excepción es una situación de intranquilidad pública que obedece o emerge de situaciones excepcionales que afectan notablemente a nuestro país. La proporcionalidad va a depender de la naturaleza del mismo y del estado de gravidez o de gravedad. Es limitado. El estado de excepción es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque no puede ser permanente. Y puede ser en 30 días, en 60 días o 90 días. Todo dependerá del tipo de estado de excepción, que son 4, los cuales podré mencionar posteriormente. Tenemos entonces que el estado de excepción en sí, al ser declarado por el presidente de la República, va a buscar o lleva consigo la adopción para solventar las necesidades. Igualmente restringe garantías constitucionales. Y, sin embargo, existen garantías que no son restringibles, como el derecho a la vida, a la libertad, a la participación, al sufragio, al acceso a la información y a la función pública y privada, entre otras. Seguidamente tenemos entonces los tipos, los cuales son 4. El estado de alarma, el estado de emergencia económica, el estado de conmoción interior y el estado de conmoción exterior. El estado de alarma son situaciones excepcionales que aluden a catástrofes y calamidades o situaciones similares. Este es declarado en 30 días, el cual puede ser prorrogable. Mientras que el estado de emergencia económica hace referencia, como su palabra lo dice, a situaciones que afectan al libre desenvolvimiento y desarrollo de la vida económica del país. Aquí se adoptan medidas para resolver la crisis económica y es declarado en 60 días y puede ser prorrogable, igual que el anterior. Tenemos entonces el estado de conmoción interior y exterior. El estado de conmoción interior, como su palabra lo dice, obedece a situaciones que transcurren dentro del territorio, es decir, dentro del país. Situaciones que perturban o son inestables o generan inestabilidad dentro de las instituciones. Se declara dentro de 90 días y puede ser prorrogable también. Tenemos entonces el estado de conmoción exterior. Es declarado debido a situaciones externas que pueden afectar la seguridad del país. Aquí se pueden adoptar medidas para defender la soberanía y los intereses de la nación. Igualmente es de 90 días y es prorrogable. Okay. Posteriormente tenemos entonces la Ley Orgánica de Estados de Excepción, la número 32, con vigencia desde el año 2001. Tenemos entonces acá la mención de los artículos
que se encuentran consagrados o determinados dentro de ella en cuanto a los 4 tipos de estados de excepción. Tenemos, en cuanto al estado de emergencia económica, tenemos el artículo 11 que habla de las medidas oportunas aplicables para ello, y el artículo 10 que es la declaración por parte del presidente de la República en cuanto a la economía nacional. Tenemos el número 2, que es el estado de alarma, que en el artículo 8 y 9, en el 8 se destaca la facultad presidencial para hacer dicha declaración del decreto. Y en el artículo 9, el decreto que se efectúa como alarma a la situación prevista o excepcional dentro del país. Tenemos el estado de conmoción interior, que son situaciones que se presentan dentro del territorio. En cuanto al artículo 14, es declarado por o alude a situaciones que amenazan al país. Amenazan en sí el orden social del país o situaciones relacionadas con la libertad y la democracia. Tenemos el estado de conmoción exterior, que en su artículo 13 es el que hace alusión a la declaración y al decreto por el conflicto que se está generando, y aquí se busca de proteger la soberanía del país y los intereses del Estado como tal. Posteriormente, entonces, tenemos las características del estado de excepción. Entre ellas encontramos la obligación de la cooperación, el racionamiento, el régimen jurídico y el control del estado de excepción. Porque si bien es cierto de estos 2 últimos puntos mencionados, es verdad, el presidente tiene ampliadas sus facultades al decidir en su Consejo de Ministros el estado de excepción o al decretarlo. Pero sin embargo, hay un régimen jurídico que tiene que cumplir y hay un control que debe cumplirse para poder completar este decreto de estado de excepción. Inicialmente tenemos entonces la obligación de la cooperación, que esta obligación es fundamental. Acá están obligadas las personas naturales y jurídicas y las instituciones públicas y privadas a cumplir con dicha obligación de cooperación. En caso de que ninguno cumpla, ello le puede acarrear sanciones que no están especificadas dentro de la ley. Seguidamente tenemos que dentro del estado de excepción, cuando es decretado, existen unas condiciones limitadas y de racionamiento en cuanto a servicios públicos y productos básicos, ¿ok? Productos de alimentación, higiene, etc. Tenemos entonces el régimen jurídico y el control del estado de excepción. En cuanto al régimen jurídico, el artículo que hace alusión a se encuentra dentro de la Carta Magna, es decir, dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99. Específicamente hablamos del artículo 337, que es donde se expresan las facultades del presidente para declarar en su Consejo de Ministros, es decir, dentro de su gabinete, el estado de excepción, debido a circunstancias claramente determinadas y con carácter objetivo. Tenemos entonces el control del estado de excepción. Se efectúa por 2 poderes públicos, legislativo y judicial. En cuanto al legislativo, nos referimos específicamente a la Asamblea Nacional, en el cual este decreto de estado de excepción es remitido a la Asamblea por la Presidencia de la República dentro de 8 días, dentro de su declaración, para que sea considerado por la comisión delegada de la Asamblea y sea aprobado por mayoría absoluta y se produzca el pronunciamiento a través de un oficio. Sin embargo, cabe mencionar que acá la comisión delegada podría incluir garantías que no estuviesen determinadas. Posteriormente tenemos entonces el
que el Tribunal Supremo de Justicia, este artículo va a ser remitido en 8 días y este igualmente va a ser considerado y para emitir el oficio. Vale decir que dentro de ello, él va a verificar si existe alguna constitucionalidad o no. Y finalmente tenemos que entre las competencias de los jueces son fundamentales dentro de este. Y a su vez, el estado de excepción las determina, porque genera competencia a los jueces en cuanto al amparo constitucional para justificar la proporcionalidad y el control de las situaciones. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.